La penumbra descendía sobre la habitación como un manto pesado que parecía engullirlo todo. Los sonidos del día habían quedado atrás, pero el silencio no era descanso, sino un eco amplificado de pensamientos agitados. Alma estaba sentada en la orilla de la cama, con la espalda encorvada, el teléfono temblando en sus manos. Una notificación recién abierta brillaba en la pantalla, iluminando su rostro con un resplandor pálido. Ese pequeño destello traía consigo un golpe inesperado, la confirmación de lo que su corazón temía desde hacía semanas, quizá meses. Traición. La palabra no aparecía escrita, pero cada línea de aquel mensaje contenía el veneno de una verdad disfrazada, imposible de seguir negando. El pecho de Alma se apretaba con un dolor insoportable, como si alguien hubiese colocado un peso invisible justo encima de sus costillas. Intentaba respirar hondo, pero el aire parecía enredarse a medio camino. La mente le repetía una frase como un susurro incesante: «No sigas cargando lo que no puedes resolver esta noche». Sin embargo, era difícil obedecer cuando la herida estaba abierta y la sangre aún fresca. El cuarto estaba en penumbras, apenas iluminado por la luz del teléfono. Afuera, el viento agitaba las hojas de los árboles y el roce contra la ventana hacía un sonido semejante a un lamento. Alma sintió que ese crujido acompañaba sus propios pensamientos. Cada recuerdo de discusiones pasadas, cada silencio lleno de sospechas, cada mirada esquiva de Esteban. Todo estaba allí, condensado en un instante que dolía más que cualquier grito. Con un gesto brusco apagó la pantalla. El celular cayó sobre las sábanas arrugadas y Alma se llevó las manos al rostro, tratando de contener el llanto que se arremolinaba en su garganta. No quería romper el silencio con sollozos, no quería que la casa entera escuchara su quebranto. La respiración entrecortada fue lo único que la delató, ese vaivén irregular que lucha por mantenerse firme aunque por dentro todo se derrumba. Recordó la voz del padre Mateo, grave y serena, que tiempo atrás había dicho con ternura: «Dios escucha aún lo que no puedes expresar». Aquella frase volvía ahora como un refugio improvisado. Alma se aferró a esas palabras como quien se sujeta de un borde antes de caer. Con la mente agitada y el corazón cansado, susurró al vacío de la habitación: «Aquí estoy, con mis aciertos y mis errores, con mis dudas y mis culpas, pero aquí estoy». La frase salió quebrada, pero al pronunciarla sintió un ligero alivio, como si una grieta mínima se abriera en la muralla de angustia que la rodeaba. La noche seguía avanzando, imponiendo su oscuridad como un recordatorio de que el día había terminado, aunque su alma aún estuviera en guerra. A lo lejos, un auto se detuvo frente a la casa. El motor se apagó, y el silencio volvió a instalarse con un peso mayor. Alma se estremeció. Sabía quién era. El sonido de pasos en la entrada confirmó lo inevitable. Esteban había llegado. El corazón le latía desbocado, no por deseo de enfrentarlo, sino por el miedo de que cada palabra suya confirmara lo que el mensaje ya había insinuado. Se levantó despacio, con las piernas temblorosas, y caminó hasta el espejo que colgaba frente a la cama. Su reflejo devolvía una mujer distinta a la que había sido apenas unas horas antes. Los ojos rojos, los labios resecos, el cabello enmarañado. Alma se vio a sí misma como si fuera otra, una mujer rota que, aún en su fragilidad, seguía en pie. El ruido de las llaves al abrir la puerta le heló la sangre. El reloj marcaba la medianoche, un horario que antes se explicaba con trabajo extra, reuniones largas, excusas que siempre sonaban convincentes, pero que esta vez pesaban como piedras en la conciencia. Esteban entró al pasillo sin encender la luz. El crujido del piso anunció cada uno de sus pasos hasta que se detuvo cerca de la sala. Alma lo escuchaba respirar, y cada inhalación suya era un recordatorio de la distancia que había crecido entre ambos. La habitación parecía encogerse. Alma deseó con todas sus fuerzas poder detener el tiempo en ese instante, antes de la confrontación. Cerró los ojos y murmuró una oración, no con palabras ensayadas ni frases perfectas, sino con la sinceridad cruda de quien se siente al borde del abismo. Señor, si me escuchas, ayúdame a confiar aunque todo se sienta incierto. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. No las contuvo esta vez. La rendición no era debilidad, comprendió en silencio, sino un acto de valentía. Un recuerdo emergió,
brillante como una chispa entre la oscuridad. Era Lucía, su hermana, advirtiéndole una tarde: «No te acuestes con el alma en guerra». En ese momento, Alma no entendió la magnitud de aquellas palabras. Hoy, mientras el peso del día la aplastaba, comprendía que ese consejo era más urgente que nunca. El ruido de la puerta cerrándose con suavidad la arrancó de sus pensamientos. Esteban ya estaba dentro. Pronto tendría que decidir entre el silencio que asfixia o la verdad que hiere. El eco del salmo que tantas veces había repetido volvía a sonar en su memoria, como un susurro divino que atravesaba el miedo. «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada». La promesa aún parecía lejana, pero se aferró a ella con la fe de quien, incluso en ruinas, sabe que todavía queda un cimiento firme. La noche recién comenzaba, y con ella el inicio de una batalla silenciosa entre la verdad y la rendición, entre la herida y la promesa, entre el abandono y la presencia de un Dios que, aun en medio de la tormenta, no se aparta. La respiración de Alma se acompasó lentamente. El auto afuera ya no era un ruido lejano. Los pasos en la entrada ya no eran una amenaza abstracta. Todo estaba demasiado cerca, demasiado real. Cerró los ojos por un momento y apretó los labios, consciente de que esa noche su vida no volvería a ser la misma. La fe se encendía como una chispa diminuta en medio del caos, y aunque parecía frágil, tenía el poder de sostenerla. Mientras escuchaba cómo Esteban dejaba sus cosas en el mueble de la sala, Alma respiró hondo y susurró para sí misma: «No estoy sola. Aunque todo parezca desmoronarse, no estoy sola». Y esa certeza, débil pero verdadera, fue suficiente para dar el primer paso hacia la paz. Alma se dejó caer sobre el borde de la cama, con el corazón latiendo desbocado, y esperó. Si esta historia toca tus noches inquietas y reconoces en ella el eco de tu propio corazón, acompáñanos. Comparte este momento para que otros también encuentren un refugio de paz. El amanecer aún no había llegado, pero la memoria de Alma seguía reproduciendo los hechos del día anterior con una nitidez cruel. La habitación permanecía en silencio, apenas interrumpido por el sonido lejano de un reloj marcando los segundos, como si cada golpe metálico fuese un recordatorio de todo lo que no había podido resolver. Se arropó con la manta hasta el cuello, buscando un calor que no encontraba ni en el cuerpo ni en el alma. Las horas de la tarde regresaban en oleadas, discusiones veladas, silencios que pesaban como piedras, miradas que evitaban encontrarse. La casa había estado llena de gente, pero la soledad se sentía más presente que nunca. Lucía había pasado a visitarla y su presencia, aunque breve, había abierto grietas que Alma pensaba selladas. La voz de su hermana resonaba todavía en su memoria, cargada de reproches que, aunque envueltos en afecto, habían dolido como cuchillos. Lucía había dicho con una calma que escondía un mar de tensión: «No te acuestes con el alma en guerra». Alma había bajado la mirada, incapaz de responder. Sabía que su hermana tenía razón, pero pronunciarlo en voz alta sería aceptar una derrota que no estaba dispuesta a asumir. Se sintió pequeña, vulnerable, como si de pronto hubiese regresado a la infancia donde las palabras de Lucía siempre parecían llevar la delantera. La discusión no había sido directa, pero cada frase cargaba un peso insinuante. Un comentario sobre la distancia entre Alma y Esteban, otro sobre la manera en que las cosas parecían haberse enfriado. No eran acusaciones, pero en su corazón sonaban como juicios inevitables. Al despedirse, Lucía la abrazó con ternura y susurró al oído: «Él no necesita discursos, solo sinceridad». Esas palabras, simples y contundentes, la habían perseguido hasta el final del día. Alma cerró los ojos y se vio a sí misma horas antes, sola en la cocina, con la taza de café ya fría entre las manos. El eco de la visita de su hermana aún vibraba en el aire. Intentó distraerse lavando los platos, doblando la ropa, barriendo el suelo una vez más. Pero todo era en vano. La casa parecía estar llena de murmullos invisibles que repetían lo que ella intentaba callar. Se sentó frente a la mesa con una libreta abierta. El papel en blanco la observaba como un espejo impaciente, reclamando palabras que todavía no se atrevían a salir. Con manos temblorosas, tomó el bolígrafo y escribió las primeras frases que surgieron de su interior. «Estoy cansada. Estoy agobiada. No puedo con este peso».
La tinta azul fue llenando la página como si cada palabra arrastrara un pedazo de su alma. Nombró una a una las emociones que no lograba decir en voz alta. Miedo, enojo, desconfianza, tristeza. Después de cada palabra se detenía un instante. Respiraba hondo y dejaba que el peso se escurriera lentamente hacia el papel. Era un ejercicio de rendición silenciosa, de entrega a Pomec, a algo más grande que ella misma. Mientras escribía, recordó la enseñanza de su madre, que tantas veces le había repetido en la niñez: si no puedes hablar, escribe, porque Dios también lee lo que el corazón no logra pronunciar. Esa memoria infantil le trajo un consuelo inesperado. Imaginó que cada palabra escrita era como una ofrenda entregada a un altar invisible. El día había sido largo y duro. Esteban no estaba en casa. Las excusas de siempre habían llegado en forma de mensajes breves y fríos. Reunión más larga de lo previsto, o no me esperes despierta. Frases mecánicas que apagaban la calidez que alguna vez existió en ellos. Alma miraba esas letras en la pantalla de su celular y sentía que eran como muros de concreto entre los dos. Las horas transcurrieron lentas, cada minuto más pesado que el anterior. Afuera, la tarde se fue volviendo noche y la penumbra fue invadiendo cada rincón de la casa. Alma encendió una lámpara tenue en el comedor, pero incluso esa luz parecía insuficiente para disipar la oscuridad que llevaba dentro. Con cada recuerdo, el cuerpo se le tensaba más. Sentía un nudo en la garganta que no la dejaba tragar y un cosquilleo extraño en las manos. Sabía que la ansiedad la estaba atrapando, pero no encontraba salida. Fue entonces cuando volvió a la libreta. Escribió con letra más firme, casi como un grito que buscaba desahogo. Señor, no entiendo lo que estoy viviendo. No sé cómo soportar la duda. No sé cómo soltar el miedo. Pero aquí estoy. Al cerrar la libreta, un suspiro profundo salió de su pecho. Era como si, al plasmar esas palabras, hubiese cedido un poco de control, entregando lo que no podía manejar. Se quedó mirando la portada cerrada del cuaderno, convencida de que allí había dejado un pedazo de su dolor. Ya de noche, Alma decidió no contestar el mensaje que había leído en el teléfono. El mismo mensaje que confirmaba sus sospechas. Lo observó una y otra vez, tentada a responder con un reclamo, con una pregunta directa, con un reproche inevitable. Pero no lo hizo. Dejó el celular a un lado y se abrazó a la almohada. La rabia y la tristeza peleaban dentro de ella, pero había tomado una decisión. Esa conversación no ocurriría en medio de la noche. La respiración se volvió lenta, aunque irregular. Cerró los ojos y trató de imaginar un lugar distinto. Se vio caminando por un campo abierto, con el viento en el rostro y un cielo claro encima. Era un refugio inventado por su mente cansada, un rincón donde la herida no dolía tanto. La promesa del Salmo volvió a aparecer como un eco en su conciencia. No era una voz externa, pero se sentía como si alguien la estuviese repitiendo dentro de ella. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Ese versículo se mezcló con sus recuerdos del día y se convirtió en un hilo tenue que la sostenía. No podía cambiar lo que había sucedido, no podía borrar los silencios ni las sospechas, pero podía aferrarse a esa certeza mínima, a esa fe que no dependía de explicaciones. La noche avanzaba. Esteban aún no llegaba. Alma seguía despierta, entre la necesidad de llorar y el cansancio que poco a poco la vencía. En el fondo, sabía que esa batalla apenas estaba comenzando. Se incorporó una vez más y tomó la libreta. Con letra lenta, escribió una frase que le salió como un voto íntimo. Mañana hablaré. Sin máscaras. Después de escribirlo, cerró el cuaderno con firmeza. Era una decisión, no una ilusión. Una promesa que se hacía a sí misma en medio de la tormenta. La madrugada se insinuaba detrás de las cortinas. El viento había amainado y la casa estaba sumida en un silencio profundo. Alma dejó el bolígrafo sobre la mesa de noche, apagó la lámpara y se recostó en el sofá de la sala. No quería dormir en la cama matrimonial, no esa noche. El frío del cuero bajo su cuerpo era incómodo, pero prefería esa incomodidad a la mentira de compartir un espacio donde la confianza se había fracturado. Arropada con una manta ligera, cerró los ojos. El dolor seguía allí, punzante y vivo, pero también estaba la determinación de no huir más de la verdad.
Con la última fuerza que le quedaba, murmuró al silencio: «Descansaré, porque confío». No estaba convencida del todo, pero pronunciarlo era un acto de fe. La noche, aunque llena de sombras, comenzaba a transformarse en un espacio de rendición. Alma se entregó al sueño, sabiendo que el día siguiente traería consigo una confrontación inevitable, pero también una posibilidad de sanidad. Dios no siempre habla en truenos ni en relámpagos. Muchas veces su voz se revela en el silencio, en esa calma que aparece justo antes de que un hogar se quiebre en 1000 pedazos. La sala estaba sumida en penumbra, con la luz de un farol callejero filtrándose a través de las cortinas y dibujando sombras alargadas sobre las paredes. Alma permanecía recostada en el sofá, con el cuerpo rígido y el corazón aún más tenso que sus músculos. No había encontrado descanso durante toda la noche, solo intervalos breves en los que el cansancio la vencía, y los pensamientos la despertaban de nuevo. La casa crujía como un ser vivo. Cada mueble parecía exhalar un suspiro. Cada tabla del piso se quejaba bajo el peso de la memoria. Los recuerdos que dolían se presentaban como escenas proyectadas en la oscuridad. Alma veía con claridad la sonrisa que Esteban había compartido con otra persona. Ese gesto leve que había despertado sus sospechas y que ahora parecía una confesión muda. El eco de conversaciones interrumpidas, de llamadas terminadas de golpe, resonaba en su interior como campanadas fúnebres. Se incorporó lentamente, sentándose en el borde del sofá. El frío de la madrugada le recorrió la espalda y un escalofrío la obligó a abrazarse a sí misma. Cerró los ojos y murmuró con un hilo de voz: «Señor, te confío lo que no puedo cambiar». La frase salió quebrada, como si costara más de lo que debía, y sin embargo, al pronunciarla, algo dentro de ella comenzó a ceder. Recordó nuevamente el salmo que la había sostenido en medio de la tormenta: «Solo tú me haces vivir confiada». No era un mantra vacío, sino un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad, había una presencia que velaba por ella. En ese momento, el sonido de la puerta la arrancó de sus pensamientos. La cerradura giró lentamente y la madera se abrió dejando entrar una corriente de aire frío. Esteban entró en silencio, evitando encender la luz, como si quisiera atravesar la casa sin dejar huellas. Su sombra se proyectó contra la pared y Alma sintió que el corazón le daba un vuelco. Él dejó las llaves sobre el mueble de la entrada y colgó su chaqueta con un gesto automático. No parecía darse cuenta de que ella estaba despierta, observándolo desde la penumbra. Había algo en sus movimientos que delataba nerviosismo, como si llevara encima un peso que no sabía cómo ocultar. Alma lo contempló en silencio, luchando entre el impulso de enfrentarlo y el deseo de callar para no romper el frágil equilibrio de la noche. Esteban caminó hasta la cocina, sirvió un vaso de agua y bebió con avidez, como quien intenta apagar un incendio interior. La tensión era insoportable. Cada segundo parecía eterno, cada respiración un esfuerzo. Alma cerró los ojos y repitió en su mente las palabras del Salmo: «En paz me acostaré y asimismo dormiré». Quería creerlas, necesitaba creerlas. Cuando Esteban regresó al pasillo, la encontró despierta. Sus miradas se cruzaron apenas por un instante, pero ese segundo fue suficiente para que ambos entendieran que ya no había más escondites. Esteban bajó la vista y murmuró un saludo apagado, casi inaudible. Alma no respondió. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra. El aire entre ellos estaba cargado, denso, como si la casa entera contuviera la respiración. Ella volvió a recostarse en el sofá, cerrando los ojos con fuerza, no porque quisiera dormir, sino porque necesitaba huir de aquella realidad que la desgarraba. Escuchó los pasos de Esteban subiendo la escalera, cada crujido del piso marcando la distancia que crecía entre los dos. Una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla. No era rabia, no era siquiera dolor, era un vacío profundo, una ausencia que la envolvía por completo. En medio de esa oscuridad, la única certeza era la presencia de Dios. No lo veía, no lo escuchaba con palabras, pero lo sentía en el latido acompasado de su corazón, en esa fuerza invisible que le impedía derrumbarse del todo. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Corrió un poco la cortina y miró hacia la calle desierta. Las luces anaranjadas de los faroles iluminaban el pavimento húmedo. No había nadie.
Solo ella y el silencio. Susurró al cristal empañado por su respiración. No necesito entenderlo todo, solo entregarlo. Las palabras resonaron en su interior con una firmeza inesperada. Quizá la paz no vendría en esa noche, quizá no llegaría de inmediato, pero cada rendición era un paso hacia ella. El reloj marcó la 1 de la madrugada. Alma volvió a acomodarse en el sofá, esta vez abrazada a un cojín, como si fuese un escudo contra la soledad. Cerró los ojos e intentó dejar que la respiración se volviera más lenta, más profunda. A pesar de la tensión, un leve consuelo comenzó a cubrirla como una manta invisible. Era frágil, casi imperceptible, pero suficiente para sostenerla. El susurro del salmo volvió a llenar la habitación, no como un eco lejano, sino como una voz íntima que le recordaba: en paz me acostaré, porque solo tú me haces vivir confiada. El silencio ya no era enemigo. Se transformaba poco a poco en un espacio donde Dios hablaba, no con palabras audibles, sino con la calma que descendía sobre su espíritu. La noche siguió avanzando, y Alma supo que no podía huir más del camino que la esperaba. La verdad estaba allí, dolorosa y evidente. Pero también estaba la promesa de que no enfrentaría sola lo que viniera. El corazón seguía latiendo con fuerza, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía completamente abandonada. La certeza de la presencia divina era tenue, pero real, como una chispa en la oscuridad. Apoyó la cabeza contra el respaldo del sofá, respiró hondo, y dejó que las lágrimas corrieran sin resistencia. No eran lágrimas de derrota, sino de entrega. Lágrimas que decían sin palabras: no puedo más, pero confío en ti. Y en esa rendición, aunque breve, comenzó a nacer una paz que superaba toda lógica. La madrugada fue larga, tan extensa que Alma sintió que había vivido varios días en cuestión de horas. El cuerpo le pesaba, la mente ardía, y el corazón parecía hecho de vidrio a punto de quebrarse. Cuando finalmente logró quedarse dormida, apenas un par de horas antes del amanecer, lo hizo en el sofá de la sala, con la manta torcida cubriéndole las piernas y el rostro todavía húmedo por las lágrimas. El sonido de pasos en la escalera la despertó. Esteban bajaba con movimientos contenidos, como si no quisiera hacer ruido. La luz grisácea del alba comenzaba a filtrarse por las ventanas, revelando un escenario de cansancio y desgaste. Alma se incorporó despacio, frotándose los ojos hinchados. La visión de Esteban, con la corbata mal puesta y los hombros tensos, fue un golpe de realidad. Él la observó un instante, como sorprendido de verla ahí, y forzó una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. «No dormiste en la cama», dijo con voz ronca. Alma lo miró sin responder. Había demasiado que decir, pero las palabras se agolpaban sin forma. El silencio entre ambos era una muralla de concreto. «No quise», murmuró ella finalmente, bajando la vista. La incomodidad llenó la sala como un humo espeso. Esteban dejó el maletín sobre la mesa. Se sirvió un café rápido y bebió a sorbos, evitando mirarla directamente. Alma percibía en cada gesto suyo un intento de esconderse, como si no pudiera sostener la verdad frente a sus ojos. El corazón de ella se apretó. Quiso gritar, preguntar, acusar, pero su voz salió en un tono diferente, más suave, más frágil. «No todo está resuelto, ¿verdad?» Esteban tragó saliva y dejó la taza sobre la mesa con un golpe leve, un ruido que retumbó en el silencio. «No», admitió, apenas audible. La respuesta cayó como una piedra en el pecho de Alma. No era un secreto nuevo, no era una confesión explícita, pero la carga implícita bastaba para abrir más la herida. Las lágrimas amenazaban con regresar, pero ella las contuvo. Respiró hondo, manteniendo la dignidad en medio de la tormenta. «La noche no es castigo por lo incompleto», dijo, con voz firme aunque temblorosa. «La noche es rendición». Esteban levantó la mirada, sorprendido por la frase. Hubo un segundo en que sus ojos parecieron suavizarse, como si reconociera en esas palabras una verdad que él mismo había olvidado. El silencio se prolongó. El reloj de la pared marcaba cada segundo como un martillo. Alma se levantó y caminó hacia la cocina. Sus manos buscaban ocuparse en algo, aunque fuera llenar un vaso con agua. Pero en el movimiento torpe, el vaso se le resbaló de entre los dedos y cayó al suelo, estallando en pedazos. Los fragmentos se esparcieron por las baldosas
y el agua se extendió como un charco frío. Alma se quedó inmóvil, mirando los restos. Esteban reaccionó de inmediato, se agachó y comenzó a recoger los trozos con cuidado. Sus dedos temblaban mientras juntaba cada pedacito brillante, como si ese gesto fuera un reflejo de lo que debía hacer con su propia vida, juntar lo roto, aunque se cortara en el proceso. Alma lo observó en silencio. Había algo simbólico en esa escena. El vaso derramado era más que un accidente doméstico, era un espejo de su relación, algo que había contenido, sostenido, servido, y que ahora estaba hecho pedazos. Ella tomó un paño y comenzó a secar el agua, despacio, con movimientos circulares. No hubo palabras, solo el ruido del paño contra las baldosas y el tintinear de los vidrios en la mano de Esteban. Cuando terminaron, se quedaron de pie frente al desastre ya recogido. No había discusión, no había acusaciones, solo la evidencia muda de lo frágil que se había vuelto todo. Alma respiró hondo y regresó al sofá. «Hoy dormiré aquí», anunció, con calma, sin mirar a Esteban. Él abrió la boca como para responder, pero no dijo nada. Su silencio era una aceptación tácita. Tomó el maletín y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo un instante. Miró hacia atrás, a la figura encogida de su esposa en el sofá. La quiso llamar por su nombre, pero las palabras no salieron. El portazo leve marcó su salida. Alma se quedó sola otra vez, rodeada de una calma que no era alivio, sino una tregua breve antes de la próxima tormenta. El día avanzó lento. Ella apenas se movió del sofá. La luz del mediodía entraba por la ventana, iluminando partículas de polvo en el aire. Cada rayo de sol parecía un recordatorio cruel de que afuera la vida seguía, indiferente a su dolor. Pensó en Lucía, en las palabras que le había dicho la tarde anterior. Él no necesita discursos, solo sinceridad. Quizá tenía razón. Quizá la única forma de enfrentar aquello era hablar sin máscaras, sin excusas. Pero el miedo la paralizaba. ¿Qué pasaría si la sinceridad rompía lo poco que quedaba en pie? El cansancio volvió a arrastrarla al sueño por la tarde. Soñó con un campo abierto, igual que la noche anterior, pero esta vez el cielo estaba cubierto de nubes negras. Caminaba sola, con el viento golpeándole el rostro. A lo lejos veía una figura, pero nunca podía alcanzarla. Despertó con el corazón acelerado y un sudor frío en la frente. Se levantó y caminó hasta la ventana. Miró hacia la calle vacía y se abrazó a sí misma. «Señor», susurró con voz quebrada, «dame fuerzas para hablar mañana, sin máscaras». El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Alma sintió que la jornada estaba llegando a su fin, pero no con resolución, sino con un cansancio más profundo. Sabía que esa noche tampoco dormiría en la cama. El sofá se había convertido en su refugio temporal, un espacio donde podía enfrentar su dolor sin fingir. Mientras se arropaba de nuevo con la manta, su mente volvió al vaso roto. No podía dejar de pensar en el agua derramada, en los pedazos brillantes que habían recogido juntos. Había algo en esa imagen que se le quedó grabado. Incluso lo roto podía recogerse, incluso lo derramado podía limpiarse. Tal vez, pensó, aún había esperanza, aunque fuera mínima. Al cerrar los ojos, las palabras del salmo regresaron como un murmullo suave que acariciaba su mente agitada. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Se aferró a esa promesa, aun cuando la paz parecía imposible, porque creer, en medio del caos, era el único acto de fe que le quedaba. La noche cubrió la casa con su silencio. Alma se enroscó bajo la manta y dejó que las lágrimas rodaran libres. No había respuestas, no había certezas, pero sí había una decisión: descansar, aunque todo siguiera incompleto. Y en esa rendición, en ese acto de fe silencioso, se abrió paso un resquicio de paz. Si alguna vez has sentido que tu vida se quebraba como un vaso en el suelo, acompáñanos en esta historia. Suscríbete y comparte para que otros también descubran que incluso lo roto puede recogerse. Cuando la traición roba el aire, la oración devuelve el aliento perdido. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por el reflejo de la luna que se colaba entre las cortinas. Alma se encontraba sentada en el sofá, con la manta rodeando su cuerpo,
como si fuese la única barrera contra el frío que no venía de afuera, sino de adentro. El corazón latía con fuerza, no con la energía de la esperanza, sino con el pulso acelerado del miedo y la angustia. Apretó las manos entre sí, sintiendo las uñas clavarse en la piel, y cerró los ojos. En su mente, las imágenes del vaso roto, del agua extendida en el suelo, de la mirada esquiva de Esteban, se mezclaban como fragmentos de una pesadilla que no terminaba. El silencio de la casa era denso, casi insoportable. Pero de pronto, en medio de ese peso, una idea se abrió paso: orar. No era la primera vez que lo hacía, pero aquella noche la oración se sentía diferente, más urgente, más visceral. No había discursos preparados ni frases elegantes. Se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y comenzó a hablar en voz baja, con la voz quebrada y los ojos cerrados. «No necesito entenderlo todo, Señor. Solo necesito entregarlo», susurró, y al decirlo sintió que la garganta se le aflojaba un poco. Repitió esas palabras varias veces, como si fueran un mantra, como si cada repetición fuera arrancando un trozo de dolor de su pecho. Las lágrimas comenzaron a correr, pero no trató de detenerlas. Dejó que cayeran, que fueran parte de esa oración improvisada que nacía más del alma que de la mente. El cansancio de los últimos días, la duda, la rabia, todo se condensaba en esa súplica. Alma levantó la cabeza, respiró hondo y añadió: «Dormir con tu presencia, Dios mío, eso marca la diferencia». Las palabras resonaron dentro de ella como un eco de verdad. No era un consuelo fácil, era una convicción que poco a poco iba tomando forma. La sala, antes fría y hostil, comenzó a sentirse distinta. No hubo luces repentinas, ni sonidos extraordinarios, solo una calma tenue que empezó a cubrirla como una manta invisible. El cuerpo se fue relajando de a poco. La respiración, que antes era rápida y cortada, se volvió más lenta, más profunda. Por primera vez en días, Alma sintió que podía inhalar sin que el pecho se le apretara. El dolor no había desaparecido, pero ya no la dominaba por completo. El silencio seguía presente, pero ahora no era enemigo, sino aliado. Era un espacio sagrado donde podía rendirse sin miedo. En ese instante, el teléfono vibró sobre la mesa. El sonido repentino la hizo sobresaltarse. Secó sus lágrimas con la manga y tomó el aparato. El nombre en la pantalla le arrancó un suspiro. Lucía. Dudó unos segundos antes de abrir el mensaje. Las palabras eran breves, pero tenían el peso de un abrazo sincero. «Perdóname por lo dicho. No supe medir mis palabras. Solo quiero que estés bien». Alma leyó y releyó esas frases. No eran muchas, pero contenían ternura, arrepentimiento y un gesto de reconciliación. La herida que su hermana había dejado con sus comentarios comenzaba a cerrarse con esas pocas letras. La emoción volvió a subirle a los ojos, pero esta vez no era tristeza, sino alivio. Contestó con manos temblorosas: «Gracias, hermana. Estoy tratando de descansar. Hablamos mañana». Dejó el teléfono a un lado y se recostó en el sofá, respirando con más calma. La oración seguía en sus labios, en sus pensamientos, como una melodía suave que no necesitaba música. Se repitió en voz baja: «No necesito entenderlo todo, solo entregarlo». Y al decirlo, se abrazó a la manta y cerró los ojos. El cansancio físico se apoderó de ella, pero esta vez no era un enemigo, era un alivio que venía como respuesta. El reloj avanzaba y la madrugada se profundizaba. Afuera, el silencio de la calle era total. Ni autos, ni voces, ni viento. Todo estaba en calma, y dentro de la casa también había comenzado a instalarse una paz discreta, frágil, pero real. En medio de esa quietud, Alma recordó las palabras del salmo que tanto habían resonado en su mente: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada». Las repitió varias veces, no como una cita lejana, sino como una declaración personal. Era un acto de fe, de resistencia, de esperanza. Cada repetición le permitía soltar un poco más el peso acumulado. Con los ojos cerrados, imaginó que cada pensamiento oscuro, cada duda, cada temor, era como una piedra que colocaba en las manos de Dios. Una a una, las soltaba, y con cada entrega el corazón se sentía más ligero.
Al cabo de un rato, el sueño comenzó a vencerla. El cuerpo cedía al descanso, pero el alma permanecía en esa especie de rendición confiada. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando un ruido lejano la despertó. Se incorporó con sobresalto, el corazón acelerado. El teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no era un mensaje de Lucía, sino una notificación cualquiera. Se dio cuenta de que aún estaba aferrada al cojín, como si en sus brazos hubiese querido guardar toda la paz que acababa de encontrar. Sonrió con suavidad, aunque las lágrimas aún estaban frescas en sus mejillas. Sabía que la batalla no estaba terminada, que al amanecer tendría que enfrentar nuevas conversaciones y tal vez heridas más profundas. Pero esa noche, al menos, había encontrado un refugio, una tregua, un rincón donde descansar sin sentir que se ahogaba. Se recostó de nuevo, dejó que la respiración se acompasara y permitió que el sueño la envolviera por completo. El sofá, incómodo y estrecho, se convirtió en un altar improvisado. No era un lugar elegante ni perfecto, pero allí, en medio de las sombras, Alma había descubierto que incluso el dolor podía convertirse en oración, y que incluso la soledad podía ser compañía cuando se abría el corazón. La noche continuó, y aunque los pensamientos intentaron volver con fuerza, la oración los mantenía a raya. Alma no estaba curada, no estaba entera, pero estaba sostenida. El amanecer se acercaba, y con él, la promesa de una nueva oportunidad. El sol comenzó a filtrarse por las cortinas, tiñendo la sala de un resplandor tenue. Alma despertó con la manta caída a un costado y el cuerpo adolorido por la rigidez del sofá. El primer pensamiento que atravesó su mente no fue el descanso ni el alivio, sino la memoria viva de lo que había escrito en su libreta la noche anterior. Mañana hablaré. Sin máscaras. El corazón se le aceleró de inmediato. El día había llegado y con él la posibilidad de un enfrentamiento inevitable. Permaneció unos minutos inmóvil, mirando las partículas de polvo bailar en el aire iluminado por la mañana. El silencio de la casa era distinto al de la noche. No era denso ni opresivo. Era un silencio expectante, como si las paredes mismas aguardaran lo que estaba por suceder. Se levantó con lentitud, estirando los brazos adoloridos. Caminó hasta la cocina, preparó un café y lo sostuvo entre las manos como si el calor de la taza pudiera darle valor. Mientras bebía los primeros sorbos, la memoria la arrastró hacia atrás, hacia su infancia junto a Lucía. Recordó una tarde lluviosa en que las dos hermanas se refugiaron bajo el viejo techo de lámina en la casa de su madre. Lucía había roto sin querer una vasija y Alma, temerosa de que las regañaran, quiso encubrirla. Pero Lucía, con la sinceridad que siempre la caracterizaba, se adelantó y confesó todo. Aquella valentía infantil había impresionado a Alma, que esa vez permaneció en silencio. Ahora, décadas después, entendía que la vida volvía a colocarla en un escenario parecido. Algo estaba roto y alguien debía hablar sin miedo. El recuerdo de aquella escena con su hermana era un recordatorio de lo que ella misma debía hacer. Con la taza en la mano, abrió la libreta y escribió con calma. Hoy quiero hablar con Esteban, no con reproches, sino con verdad, no con máscaras, sino con la certeza de que merezco claridad. La tinta se deslizó firme sobre el papel. Era una decisión, y al verla escrita cobró más fuerza. El día transcurrió lento. Alma trató de distraerse con pequeñas tareas, pero la ansiedad se filtraba en cada movimiento. Al doblar las sábanas, sus manos temblaban. Al regar las plantas, se olvidaba de cerrar la llave y el agua rebosaba. El reloj parecía avanzar demasiado despacio, como si quisiera prolongar su angustia. Al mediodía, recibió un mensaje de Lucía. Esta vez era una invitación breve. Podemos hablar cuando quieras. Estoy aquí. Alma respondió con un simple «te necesito». No tardaron en encontrarse en una cafetería cercana. El lugar estaba lleno de murmullos y olor a café recién molido. Alma llegó primero. Escogió una mesa junto a la ventana y observó cómo las gotas de condensación dibujaban figuras en el vidrio. Minutos después, Lucía apareció, con la misma sonrisa cálida que tantas veces había sido refugio en la niñez. Se abrazaron con fuerza. No hubo necesidad de muchas palabras. Lucía tomó la mano de su hermana y le dijo en voz baja, «Dios no te abandona cuando termina el día». Alma sintió que esa frase era más que un consuelo.
Era una verdad que necesitaba grabarse en el alma. Entre sorbos de café, hablaron de lo ocurrido. Lucía escuchó sin interrumpir, solo con la mirada fija en su hermana. Alma se permitió llorar, no con descontrol, sino con la liberación que da la confianza. La misericordia se renueva, dijo Lucía en un momento de silencio. Lo que pasó ayer no define lo que puede ocurrir hoy. Esas palabras fueron como bálsamo. Alma asentía, absorbiendo cada sílaba como si se tratara de agua fresca en medio del desierto. Al despedirse, sintió que una parte de su carga se había aligerado. Sin embargo, lo más difícil aún la esperaba: hablar con Esteban. Regresó a casa con paso lento. Se detuvo frente a la puerta antes de entrar y respiró hondo. Tomó la libreta, arrancó una hoja y escribió con letra clara: «Hablemos mañana, sin máscaras». La dobló y la dejó sobre la mesa de la cocina, en el lugar donde sabía que Esteban no podría ignorarla. La tarde avanzó. El cansancio acumulado de las noches anteriores comenzó a pesarle. Se recostó un momento en el sofá y dejó que la mente viajara nuevamente hacia recuerdos de la infancia. Esta vez se vio corriendo junto a Lucía en el campo, riendo bajo un cielo azul. No había preocupaciones, no había secretos, solo inocencia y confianza. Despertó al caer la tarde, con el sol entrando a través de las ventanas en tonos dorados. El corazón latía más tranquilo, como si la decisión ya tomada le hubiese dado un poco de paz. Preparó la cena con movimientos mecánicos, más como una rutina que como un acto de hambre. Encendió una vela sobre la mesa, no por necesidad de luz, sino por el simbolismo de tener un fuego encendido en casa, aunque el ambiente estuviera cargado de tensión. Cuando Esteban entró, el ambiente era distinto. No había discusiones ni reproches inmediatos, solo un silencio cargado. Él notó la hoja doblada en la mesa y la tomó entre sus manos. La leyó en silencio y luego miró a Alma. Sus ojos se encontraron. No hubo palabras. La nota decía todo lo necesario, sin máscaras. Alma mantuvo la mirada firme. No había desafío, solo determinación. Esteban asintió apenas, como quien reconoce que ya no puede evadir lo inevitable. La noche transcurrió con calma tensa. Cada uno se retiró a su espacio, pero el simple hecho de haber puesto la verdad sobre la mesa era un paso hacia adelante. Alma se recostó en el sofá, como ya era costumbre, pero esta vez no lo hizo con la misma sensación de derrota. Había algo distinto, una esperanza leve, un inicio de claridad. Se abrazó a la manta y cerró los ojos. La voz de su hermana resonaba en su interior. La misericordia se renueva. Repitió esa frase varias veces, hasta que se convirtió en un arrullo. Antes de dormirse murmuró en voz baja: «Hoy suelto la mentira. Mañana abrazaré la verdad». El sueño llegó despacio, no como enemigo, sino como descanso merecido después de una jornada de valentía. En la penumbra, la vela seguía encendida sobre la mesa, testigo silenciosa de un hogar que, aunque herido, aún conservaba una chispa de esperanza. El miedo no siempre se manifiesta con gritos ni con huidas. A veces se esconde en el silencio de una casa que contiene secretos, en las miradas que no se sostienen y en las palabras que se posponen hasta que se vuelven insoportables. Esa mañana, Alma despertó en el sofá con el corazón acelerado, sabiendo que el día no le permitiría seguir ocultando lo inevitable. La vela encendida la noche anterior se había consumido casi por completo. El residuo de cera endurecida formaba un círculo sobre la mesa, como testigo silencioso de su decisión. Alma la observó unos segundos, percibiendo en aquel resto un símbolo de sí misma, gastada, pero aún en pie, con una llama que se negaba a apagarse del todo. El aire estaba impregnado con el aroma del café que Esteban había preparado temprano. El sonido de la taza al posarse sobre el platillo llegó desde la cocina. Ella se levantó con lentitud, estirando el cuerpo entumecido, y caminó hasta encontrarlo de pie, apoyado en la encimera. Él sostenía la hoja que había dejado la tarde anterior y la doblaba una y otra vez entre sus dedos, como si buscara deshacer lo que estaba escrito. Sus miradas se cruzaron. Ninguno dijo palabra. La tensión llenó el espacio como una nube densa. Alma notó que sus manos comenzaban a sudar y se las frotó disimuladamente contra la tela del vestido. Esteban se aclaró la garganta. «Hoy no tengo reuniones», dijo con voz baja. «Podemos hablar». Alma asintió.
No necesitaba más explicaciones. Caminó hasta la mesa y se sentó. Él la imitó, dejando el papel doblado a un costado. Por un instante, el silencio volvió a instalarse. Los segundos parecían horas. Alma cerró los ojos, respiró profundo y dejó que la oración de la noche anterior le diera fuerzas. Dormir con tu presencia, Dios mío. Eso marca la diferencia. No quiero máscaras, comenzó ella, con voz firme aunque cargada de emoción. No puedo seguir viviendo entre dudas. Esteban bajó la mirada. Sus dedos golpeaban la madera de la mesa con un ritmo nervioso. Yo, balbuceó. No es fácil. No lo es, lo interrumpió Alma. Pero más difícil es vivir en una mentira. La tensión se apoderó del ambiente. El tic-tac del reloj de pared parecía martillar en sus oídos. Esteban levantó los ojos y la miró fijamente. En esa mirada había cansancio, vergüenza y una vulnerabilidad que él rara vez mostraba. He cometido errores, dijo, casi en un susurro, y no sé cómo repararlos. El corazón de Alma se encogió. Las palabras eran vagas, insuficientes, pero al menos eran un inicio. No busco perfección, respondió ella. Solo busco verdad. Un silencio largo se extendió entre los dos. Afuera, el ruido lejano de un automóvil pasando por la calle rompía brevemente la quietud. Alma notó cómo su respiración se aceleraba de nuevo. Había esperado tanto ese momento, pero enfrentarlo cara a cara era como caminar sobre un terreno inestable. Esteban se llevó las manos al rostro y suspiró con fuerza. No quería que llegaras a esto. No quería que me miraras con esos ojos. Alma lo contempló, y la voz le salió con suavidad, aunque cada palabra llevaba un filo de verdad. Me miras como si hubiera perdido la fe en ti, pero lo que temo perder no es tu imagen. Lo que temo perder es la confianza que nos sostenía. La confesión quedó flotando en el aire. Esteban se quedó quieto, con los codos apoyados en la mesa y la frente entre las manos. Alma sintió que las lágrimas querían asomarse, pero respiró hondo. Recordó las palabras de su hermana Lucía. Él no necesita discursos, solo sinceridad. Y eso estaba haciendo, desnudando el corazón sin adornos. Se levantó, caminó hasta la ventana y apartó un poco la cortina. El sol de la mañana iluminaba la calle tranquila, los árboles con hojas que se movían apenas con el viento. Se sintió diminuta frente al universo, pero al mismo tiempo, parte de algo más grande. No todo termina aquí, dijo sin volverse, con la mirada fija en el exterior. Hay una misericordia que se renueva cada día, pero necesito que entiendas que no seguiré callando. El silencio de Esteban fue su respuesta inicial. Luego, con voz apagada, dijo, no sé si soy capaz de darte lo que mereces. Alma giró hacia él, y sus ojos brillaban de determinación. No quiero excusas, solo quiero la verdad. Las palabras retumbaron en el ambiente. Por primera vez, Esteban no buscó refugio en evasivas. Su mirada se quebró, y aunque aún no pronunciaba confesiones completas, Alma supo que el muro comenzaba a resquebrajarse. El resto del día transcurrió con un peso extraño. La conversación no había concluido, pero al menos había comenzado. Esteban se encerró en el estudio por horas, mientras Alma permaneció en la sala, escribiendo en su libreta lo que sentía. Hoy enfrenté la verdad. No toda, pero una parte. Y aunque duele, también me da paz. Escribirlo fue como liberar el aire contenido en los pulmones. La tensión no desapareció, pero se volvió más soportable. Al caer la tarde, la casa se llenó del olor a comida que Alma preparaba con movimientos lentos. No tenía hambre, pero cocinar era una manera de mantener las manos ocupadas, de darle estructura al caos. Esteban apareció en la cocina, con los ojos enrojecidos. No dijo nada. Solo tomó un plato y se sentó. Alma lo imitó. Comieron en silencio, cada bocado pesado como plomo. Sin embargo, bajo esa capa de incomodidad, había un inicio de diálogo que antes parecía imposible. Cuando la noche llegó, Alma encendió otra vela en la mesa. La llama danzaba suavemente, proyectando sombras en las paredes. Se recostó en el sofá con la manta sobre los hombros. El cansancio le pesaba en los párpados, pero el corazón estaba un poco más liviano. Cerró los ojos y murmuró en voz baja. Dormir con tu presencia, Señor, sigue marcando la diferencia. La frase la envolvió como un arrullo, y aunque sabía que el camino aún sería largo, esa noche se permitió descansar con un poco más de esperanza. En la penumbra,
La vela ardía, recordándole que incluso en medio de la oscuridad más densa, siempre hay una chispa que se niega a extinguirse. El amanecer siguiente no trajo alivio. Más bien parecía cargar con el eco de todo lo que había quedado pendiente la noche anterior. Alma despertó temprano, aún en el sofá, con el cuerpo entumecido y el corazón inquieto. Había dormido poco y mal, con sueños interrumpidos que mezclaban recuerdos de su infancia con escenas borrosas de un presente doloroso. Se incorporó lentamente, estirando los brazos, y lo primero que vio fue la vela apagada sobre la mesa. El pequeño hilo de humo aún impregnaba el aire con un olor tenue a cera quemada. Ese vestigio era un recordatorio de que había sobrevivido una noche más, aunque su interior estuviera desgastado. Caminó hacia la cocina y abrió las ventanas. El aire fresco de la mañana entró de golpe, trayendo consigo el canto de los pájaros. Ese sonido, tan cotidiano, le resultó extraño en medio de su tormenta. El mundo seguía girando, los árboles seguían verdes, el sol seguía apareciendo cada día, como si nada de lo que ella vivía pudiera detener el curso de la naturaleza. Mientras calentaba agua para el café, sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación inconclusa con Esteban. Había dado un paso, sí, pero aún no habían llegado a la verdad desnuda. El peso de lo no dicho se le instalaba en el pecho como una piedra. Tomó su libreta y escribió: «El silencio pesa más que las palabras duras. Prefiero la herida de la verdad que la comodidad de la mentira». Dejó la pluma sobre la mesa y cerró los ojos. Inspiró profundamente, buscando fuerzas en el único lugar donde aún encontraba sostén. Murmuró en voz baja: «Señor, dame paciencia para esperar y valentía para enfrentar». La oración se deshizo en el aire como un suspiro, pero en su corazón dejó un rastro de calma. Esteban bajó de la habitación con paso lento. Sus ojos denotaban una vigilia larga, como si tampoco hubiera descansado. Se sentó frente a ella, sin café, sin palabras. Había en su rostro una mezcla de cansancio y arrepentimiento que lo hacía parecer más viejo de lo que realmente era. Alma sostuvo su mirada unos segundos. No hubo reproche en sus ojos, solo cansancio. «No podemos seguir así», dijo con firmeza. Esteban asintió. Sus labios se entreabrieron como si quisiera hablar, pero luego los cerró. Pasó una mano por su cabello y soltó un suspiro largo. «Quiero contarte todo, pero tengo miedo». Alma se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. «El miedo es peor cuando lo dejamos crecer en silencio. Si hablas, quizá duela, pero será un dolor con salida». Hubo un silencio espeso después de esas palabras. Esteban miraba sus manos, incapaz de sostener la mirada de su esposa. Finalmente murmuró: «Necesito tiempo». Alma respiró hondo. Su primera reacción fue un impulso de rabia, pero lo contuvo. En su interior, la voz de Lucía resonaba: «La misericordia se renueva cada día». Tal vez ese tiempo también podía ser parte de la misericordia. Se levantó de la mesa y se dirigió al fregadero. Comenzó a lavar la taza lentamente, concentrándose en cada movimiento. El agua tibia corría por sus manos, y cada gota que resbalaba por la porcelana parecía limpiar un poco de su ansiedad. Cuando terminó, se secó con un paño y regresó a la sala. Esteban aún estaba sentado, inmóvil, con la mirada perdida. No quiso interrumpirlo. En lugar de eso, tomó la libreta y escribió una sola frase: «No pospongas lo que puede sanar». La dejó sobre el sillón y salió a caminar. El aire de la mañana era fresco, y el sol ya había comenzado a calentar las calles. Alma caminó sin rumbo fijo, solo siguiendo el instinto de mover el cuerpo y dejar que la mente se despejara. Pasó junto a un parque donde niños pequeños jugaban, riendo con inocencia. Ese sonido le provocó una punzada en el pecho, recordándole los días en que sus propias ilusiones eran sencillas, cuando la vida no estaba marcada por las grietas de la desconfianza. Se sentó en una banca bajo un árbol, cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro. Allí, en ese instante, entendió algo. No podía controlar lo que Esteban decidiera, pero sí podía decidir cómo enfrentar ella misma esa espera. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Lucía: «Necesito caminar contigo un rato». La respuesta no tardó: «Te alcanzo en 10 minutos». Lucía llegó con su andar decidido y su sonrisa serena. Se sentó a su lado y, sin necesidad de muchas palabras, entrelazó su brazo con el de su hermana. Caminaron juntas alrededor del parque,
observando a la gente, escuchando los ruidos cotidianos. «No tienes que cargar todo sola», dijo Lucía con dulzura. «Cuando no puedas más, recuerda que siempre hay alguien que ora contigo». Alma sintió que un nudo en su garganta se aflojaba. «A veces siento que la oración es lo único que me sostiene», confesó. «Y es suficiente», respondió Lucía, «porque no es solo tus palabras, es la presencia de Dios que te rodea, incluso cuando Esteban se encierra en su miedo». Siguieron caminando en silencio, y cada paso parecía liberar un poco del peso que Alma llevaba encima. Al regresar a casa, la encontró tranquila. Esteban había salido, pero había dejado una nota en la mesa. «Estoy pensando, volveré más tarde». Alma la leyó varias veces. No era mucho, pero al menos era una señal de que no estaba huyendo por completo. Guardó la nota en su libreta, como un fragmento de esperanza. La tarde transcurrió entre lecturas y oraciones silenciosas. Alma se recostó en el sofá, dejando que la luz dorada del atardecer pintara la sala. Cerró los ojos y respiró hondo. Cuando Esteban regresó, ya entrada la noche, la encontró despierta, esperándolo. Entró despacio, dejó las llaves sobre la mesa y la miró con ojos cansados. «No tengo todas las palabras aún», dijo con sinceridad, «pero no quiero que pienses que te ignoro. Solo necesito el valor para hablarte como mereces». Alma asintió, con lágrimas contenidas en los ojos. «Ese valor no lo encuentras en el silencio, Esteban. Lo encuentras en Dios». Las palabras quedaron flotando en el aire. Él bajó la mirada y se quedó quieto, como quien recibe una verdad imposible de negar. Alma tomó la manta y se acomodó en el sofá. Susurró en voz baja, lo suficientemente fuerte para que él la escuchara. «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiada». La frase no era solo oración, era también un recordatorio para ambos. Esteban se quedó de pie, observándola, como si aquellas palabras fueran la única luz en medio de su confusión. La noche avanzó lentamente, pero Alma, a pesar de todo, logró cerrar los ojos con la certeza de que incluso en medio de la incertidumbre, la paz era posible. El silencio ya no era un enemigo total, era un terreno fértil donde poco a poco germinaba la verdad. Si alguna vez tuviste que esperar con paciencia la confesión que podía cambiarlo todo, acompáñanos en esta historia. Suscríbete y comparte para que otros descubran que la paz también crece en medio del silencio. El dolor se siente distinto cuando la verdad comienza a rozar la superficie. Ya no es un peso silencioso que ahoga, sino una herida abierta que duele con cada movimiento, pero que también anuncia la posibilidad de sanar. Alma despertó con esa sensación, con el cuerpo cansado por las noches en el sofá, pero con el corazón alerta, expectante, como si el día trajera consigo un desenlace inevitable. El reloj marcaba las 6 de la mañana. La casa estaba en silencio, excepto por el crujido de la madera bajo sus pies al levantarse. Caminó hacia la cocina y encendió la cafetera. El aroma del café recién hecho comenzó a llenar el aire, un olor familiar que contrastaba con la tensión que impregnaba cada rincón de la casa. Esteban bajó minutos después, con el rostro ojeroso y la camisa arrugada. No habían dormido en la misma habitación desde hacía días, y esa distancia física era el reflejo evidente de la distancia emocional que los separaba. Se sentó frente a ella en la mesa, sin decir palabra. Alma sostuvo la taza caliente entre las manos, buscando valor en el calor que se filtraba en su piel. La noche anterior había orado con la certeza de que debía hablar, y ahora era el momento. «No puedo seguir así, Esteban», dijo con voz serena, aunque el corazón le latía con fuerza. «Te miro y no reconozco al hombre con el que me casé». Él bajó la vista. Su silencio era casi insoportable. Alma respiró profundo y continuó. «Necesito la verdad, aunque me duela. No puedo seguir viviendo en la sombra de tus silencios». Esteban levantó la cabeza despacio. Sus ojos estaban llenos de un cansancio que parecía venir de años, no solo de días. «No sabes cuánto temo perderte», murmuró. «Ya me estás perdiendo», respondió Alma, con un hilo de voz que cargaba toda la sinceridad de su herida. «No por lo que hiciste, sino por lo que callas». El aire entre ellos se volvió pesado. El tic-tac del reloj en la pared se transformó en un recordatorio insistente de que el tiempo corría, de que no podían seguir prolongando lo inevitable. Esteban tragó saliva, se pasó las manos por el cabello
y finalmente habló. Hubo alguien. Las palabras retumbaron en la sala como un trueno. Alma sintió que el suelo se le movía bajo los pies. La taza tembló en sus manos y el café casi se derramó. Cerró los ojos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Fue un error, continuó Esteban con voz temblorosa. Algo que nunca debió pasar. Alma no respondió de inmediato. La confesión, aunque breve, llevaba consigo un peso inmenso. Su respiración se aceleró y las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera detenerlas. Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, buscando aire, buscando una salida. El paisaje exterior estaba intacto. Los árboles se mecían suavemente con el viento, y un grupo de niños pasaba camino a la escuela, riendo sin preocupación. La normalidad del mundo contrastaba cruelmente con el caos que se desataba en su interior. ¿Por qué?, logró decir finalmente, con la voz quebrada. Esteban se puso de pie, dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver la rigidez de su cuerpo. No lo sé, admitió, bajando la mirada. Fue egoísmo, fue debilidad, y fue un pecado que no dejo de lamentar. Alma lo miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. Lo que me duele no es solo lo que hiciste, es que tuviste miedo de decírmelo. Me condenaste a vivir en la sombra. La sala se llenó de un silencio denso. Esteban parecía desarmado, sin excusas, sin defensa. Alma regresó al sofá y se dejó caer, cubriéndose el rostro con las manos. Las lágrimas corrían libres, pero no eran gritos ni reproches, eran sollozos de un corazón desgarrado. Esteban se arrodilló frente a ella, con voz temblorosa. No hay palabras suficientes para pedir perdón. Solo quiero que sepas que te amo, aunque mis actos digan lo contrario. Alma lo escuchó, pero no respondió. Se limitó a dejar que el llanto limpiara un poco la herida. El resto de la mañana transcurrió en un extraño vaivén entre silencios largos y palabras entrecortadas. Esteban se fue al estudio, incapaz de enfrentar más. Alma permaneció en la sala, abrazando la manta que se había convertido en su refugio en esos días. Escribió en su libreta con manos temblorosas. Hoy escuché lo que temía, y aunque el dolor me rompe, también siento que algo en mí se libera. El silencio era una prisión peor que la traición. Las horas pasaron lentas. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el rostro cansado de Alma. En medio del dolor, recordó las palabras de su hermana. La misericordia se renueva. Se preguntó si esa misericordia alcanzaba también para Esteban, si era posible extenderla cuando el corazón estaba hecho pedazos. Al caer la noche, volvió a encender una vela en la mesa. La llama temblaba suavemente, proyectando sombras en la pared. Esteban salió del estudio y se quedó de pie, observándola. No dijo nada, pero su mirada estaba cargada de culpa y súplica. Alma habló primero. No sé qué pasará mañana, pero esta noche solo quiero descansar en la paz que Dios me da, porque si me aferro a mi dolor, me ahogo. Se recostó en el sofá, cubriéndose con la manta. Esteban permaneció en silencio, como un hombre derrotado, sin saber cómo reparar lo que había roto. Alma cerró los ojos y murmuró en voz baja, casi como un canto para sí misma. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Las lágrimas siguieron cayendo, pero esta vez no eran solo de dolor. Había también un atisbo de liberación. La verdad había salido a la luz, y aunque hería, también era el primer paso para sanar. La vela continuó ardiendo, símbolo de una esperanza frágil pero real, una chispa que se negaba a apagarse aún en medio del caos. La noche había sido larga, cargada de silencios pesados y lágrimas contenidas. Alma despertó con los ojos hinchados, el rostro marcado por el cansancio y el cuerpo encogido en el sofá, como si aún buscara protección bajo la manta que la acompañaba cada madrugada. El amanecer entraba tímido por las cortinas, tiñendo la sala de tonos dorados que contrastaban con la oscuridad que aún habitaba en su interior. Se levantó lentamente, con un dolor en la espalda que le recordaba lo precario de su descanso. Caminó hasta la cocina y puso agua a calentar. El sonido del hervor fue como un murmullo constante que le permitió pensar. Tomó la libreta y escribió con letra temblorosa. La verdad llegó como un golpe. El silencio terminó, pero ahora comienza otra batalla. Decidir qué hacer con lo que sé. Cerró los ojos, respiró profundo
y murmuró en voz baja: «Señor, no permitas que el rencor me gobierne». Esteban bajó poco después. Sus pasos eran lentos, como si arrastrara el peso de lo confesado la mañana anterior. Se detuvo en el marco de la puerta y la observó en silencio. Había ojeras en su rostro, el gesto cansado de alguien que había llorado en secreto. «No quise herirte», dijo finalmente, con la voz quebrada. Alma no lo miró de inmediato. Sirvió 2 tazas de café y colocó una frente a él. «No fue lo que dijiste lo que me hirió, Esteban. Fue lo que ocultaste». El hombre le bajó la cabeza, sin atreverse a replicar. Tomó la taza entre las manos, pero no bebió. Permaneció inmóvil, como si temiera romper la frágil calma que los envolvía. Durante un rato, ninguno habló. El silencio no era el mismo de antes, aquel silencio envenenado de sospechas. Este era diferente. Un silencio tenso, pero atravesado por la verdad, como una herida recién abierta que aún sangraba. Finalmente, Alma suspiró y caminó hacia la ventana. Afuera, el barrio despertaba. Los vecinos salían a trabajar, los niños jugaban en la acera, el mundo seguía girando. «Lo que más me duele», dijo, sin volverse, «es pensar en todo lo que construimos juntos. Tantos años de lucha, de sacrificios, de sueños compartidos, y ahora todo parece frágil, como un cristal que puede romperse con un mínimo roce». Esteban se levantó y dio un paso hacia ella. «Yo también lo siento así, pero quiero luchar por nosotros». Alma se giró lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, pero brillaban con una mezcla de dolor y firmeza. «Luchar no significa esconderse ni minimizar lo que hiciste. Luchar significa enfrentar el daño, reconocerlo y sanar desde allí». Las palabras resonaron en la sala. Esteban cerró los ojos y asintió, como quien reconoce una verdad que le cuesta admitir. El resto del día transcurrió entre silencios interrumpidos por intentos de diálogo. A veces, Esteban pronunciaba frases entrecortadas, como si quisiera abrirse pero no supiera cómo. Alma lo escuchaba, sin suavizar el dolor, pero tampoco cerrándose al intento de reconstrucción. En un momento de la tarde, tomó la libreta y escribió: «El perdón no es olvido, es decisión, pero aún no sé si estoy lista para dar ese paso». Las horas avanzaron, y con ellas la tensión cedía un poco, dejando espacio a una extraña calma. Alma salió al patio trasero y se sentó bajo el árbol que habían plantado juntos años atrás. El tronco era fuerte, las raíces profundas. Lo observó con detenimiento y pensó que así debía ser el amor, no exento de tormentas, pero capaz de resistir si las raíces eran lo suficientemente firmes. Mientras estaba allí, recibió un mensaje de Lucía: «Estoy orando por ti. Recuerda que el amor verdadero siempre busca restaurar, no destruir». Alma sonrió con tristeza y guardó el teléfono. Sentía la fuerza de su hermana acompañándola, como un abrazo a la distancia. Cuando volvió a entrar en la casa, Esteban la esperaba en la sala. Tenía en la mano una foto vieja, los 2 jóvenes, abrazados, sonrientes, en el día de su boda. «¿Recuerdas esto?», preguntó con voz suave. Alma lo miró, y una oleada de recuerdos la invadió. El vestido sencillo, la risa nerviosa, la esperanza infinita. «Lo recuerdo», respondió, con un nudo en la garganta. «Ese día te prometí fidelidad, y fallé. No hay excusa que pueda borrar eso. Solo puedo pedirte que me permitas demostrar que aún puedo ser el hombre que mereces». Las lágrimas regresaron a los ojos de Alma. No respondió de inmediato. Caminó hacia él, tomó la foto y la observó con detenimiento. «El hombre que merezco no es perfecto, Esteban. El hombre que merezco es honesto». Sus palabras fueron firmes, y en ellas no había rabia, sino una verdad que pesaba como hierro. La noche llegó de nuevo. Alma encendió la vela en la mesa, como cada día desde que comenzó la tormenta. El resplandor iluminó sus rostros cansados, pero también creó una atmósfera distinta. Por primera vez, Alma sintió que la herida, aunque aún fresca, comenzaba a abrir espacio a la esperanza. Antes de acostarse escribió en su libreta: «La verdad duele, pero también libera. La oscuridad ya no es absoluta. Ahora queda decidir si la luz tendrá espacio para entrar». Se recostó en el sofá, cubriéndose con la manta. Esteban permaneció en la silla, en silencio, vigilando la llama de la vela como si temiera que se apagara.
Alma cerró los ojos y con voz queda repitió las palabras que cada noche se habían vuelto su refugio. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. El sueño llegó despacio, acompañado de lágrimas, pero también de una serenidad nueva. La vela siguió ardiendo, testigo de que incluso en medio de las ruinas todavía quedaba esperanza. Cuando la confianza se rompe, no se oye un estruendo. No hay cristales en el suelo ni portazos que la anuncien. A veces, solo se siente un frío súbito, un vacío extraño donde antes vivía la certeza. Alma lo supo bien esa mañana, al despertar con el eco de la confesión de Esteban todavía latiendo en sus oídos. No había odio en su pecho, pero sí una mezcla densa de tristeza, confusión y algo más difícil de nombrar. Una sensación de estar perdida en su propia casa. Se sentó en el borde del sofá, la manta aún rodeando sus piernas. Observó la vela consumida, testigo nocturna de su angustia. El aire tenía ese aroma a cera derretida y café tibio que le recordaba que los días pasaban, aunque el alma siguiera quieta. Caminó hasta la cocina en silencio. Esteban no estaba. No escuchaba el sonido de su respiración ni el roce de sus pasos. Solo el canto lejano de un pájaro afuera le recordó que el mundo seguía existiendo. Preparó café sin pensarlo mucho, como si sus manos supieran más que su cabeza. Cuando se sentó a la mesa, notó una hoja doblada. Era la letra de Esteban, firme y sincera. Hoy salí temprano. No para huir. Necesito espacio para pensar, pero volveré. Esta vez no me esconderé. Gracias por no gritar. Gracias por escucharme aunque duela. Leyó esas palabras con el corazón encogido. Las lágrimas comenzaron a brotar, no con desesperación, sino como un río contenido que finalmente encuentra su cauce. Se quedó allí, con el papel en la mano, sintiendo cómo la tristeza se mezclaba con algo inesperado. Respeto. Esteban había sido cobarde, sí, pero estaba intentando enfrentar las consecuencias. Y eso, aunque insuficiente, también era parte del camino. Alma escribió en su libreta: la confianza se quiebra sin ruido, pero también puede reconstruirse sin ruido, con gestos, con constancia, con verdad. Pasaron las horas. El reloj avanzaba con lentitud cruel, cada minuto acompañado de pensamientos que la llevaban a recorrer una historia que ahora parecía otra. ¿Dónde habían comenzado a separarse? ¿En qué momento dejaron de mirarse de verdad? Lucía llegó sin que ella la llamara. Era como si supiera, como si la conexión entre hermanas pudiera oír el grito que aún no se pronunciaba. Tocó la puerta suavemente, y Alma, al verla, no dijo palabra. Solo la abrazó, como una niña que por fin encuentra refugio. «Estoy aquí», susurró Lucía mientras acariciaba su espalda. «No necesitas fingir fortaleza conmigo». Alma no fingió. Se desarmó. Le contó todo, palabra por palabra, sin censura, sin vergüenza. Y Lucía escuchó con esa calma que solo poseen quienes han caminado por el dolor y han aprendido a sostener a otros en medio de la tormenta. «No estás sola», dijo con firmeza. «No importa lo que pase con Esteban. Dios no se ha apartado de ti ni un instante». Alma asintió, limpiándose las lágrimas. No buscaba soluciones, solo necesitaba saber que alguien la veía, que no estaba invisible entre los escombros. Caminaron juntas hasta el parque. No hablaron mucho, pero el silencio entre ellas era distinto al de la casa. Era un silencio lleno de presencia, un espacio compartido sin necesidad de explicaciones. Al regresar, Lucía le tomó las manos y la miró a los ojos. «Perdonar no es aceptar el daño. Es liberar tu corazón del poder que ese daño tiene sobre ti». Las palabras se quedaron flotando en la mente de Alma, como semillas esperando tierra fértil. No sabía si podía perdonar aún, pero intuía que algún día querría hacerlo. Pasó la tarde ordenando la casa. Sacudió estantes, cambió las sábanas, regó las plantas. No era solo limpieza física, era también una forma de declarar que su hogar no estaba muerto, que aún podía ser lugar de vida, no solo de dolor. Al caer la noche, Esteban volvió. Abrió la puerta con cuidado, como si temiera hacer ruido. La buscó con la mirada hasta encontrarla sentada en la sala, con la manta sobre las piernas y la vela encendida a un lado. Se acercó con lentitud. Ella no habló. Solo lo observó con la serenidad de quien ha llorado todo y ahora solo escucha. Él se sentó frente a ella,
apoyando los codos sobre las rodillas. «Fui a ver al pastor esta mañana», dijo en voz baja. Necesitaba confesar. Necesitaba oír otra voz que no fuera mi culpa. Alma se sorprendió, pero no dijo nada. Esperó. Me dijo que para restaurar algo primero hay que reconocer que está roto, y que el arrepentimiento sin frutos es solo culpa disfrazada. Se hizo un silencio denso. Esteban parecía hundirse dentro de sus propias palabras. Quiero hacer lo que sea necesario para reparar lo que destruí, no por obligación, por amor. Alma sintió un estremecimiento. Esa palabra aún le dolía, pero también la necesitaba. Amor, no el que se dice con flores y caricias, el que se demuestra con verdad y humildad. «No sé si puedo perdonarte hoy», respondió con honestidad, «pero estoy dispuesta a no cerrar la puerta». Esteban asintió, con lágrimas contenidas. «No pido que lo hagas hoy, solo pido que me permitas quedarme y demostrarte día a día que aún soy capaz de amar bien». La vela ardía tranquila. El aire de la casa era distinto, no más ligero, pero sí más honesto. Alma miró la llama y pensó en todas las veces que había sentido que se apagaba. Sin embargo, allí seguía, pequeña, firme, viva. Antes de dormir, escribió en su libreta: «Hoy no hubo promesas vacías, solo un hombre que intenta reconstruirse y una mujer que decide no cerrar el corazón del todo». Se recostó en el sofá, cubriéndose con la manta. Esteban no subió a la habitación. Se quedó en la otra silla, en silencio, como un centinela vigilando su propio arrepentimiento. Alma cerró los ojos. Las palabras de Lucía flotaban en su mente. «Liberar el corazón. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada», susurró. Y por primera vez en muchos días, el sueño llegó sin sobresaltos. La casa seguía en silencio, pero era un silencio nuevo. Ya no dolía como antes. No era esa ausencia que lo llenaba todo de sospecha. No era ese miedo que se arrastraba por las esquinas. Era un silencio frágil, sí, pero abierto, como un campo después de la tormenta, con el cielo aún gris pero ya sin truenos. Alma despertó temprano, no por insomnio esta vez, sino porque el cuerpo empezaba a acostumbrarse al amanecer sin sobresaltos. Se levantó con lentitud y notó que Esteban dormía en la silla, en la misma posición en la que se había quedado la noche anterior. Tenía los brazos cruzados y el mentón apoyado en el pecho. La respiración era pausada, como la de un niño exhausto. Por un instante, Alma lo observó sin rabia. La herida seguía allí, pero comenzaba a cicatrizar. No era olvido, no era absolución. Era apenas un inicio de comprensión. Fue a la cocina y preparó el desayuno en silencio. Pan tostado, frutas, café, nada especial, pero el simple hecho de poner 2 tazas sobre la mesa, como solía hacerlo antes, ya era un acto de valentía. Esteban despertó poco después, sobresaltado por el aroma del café. Se frotó los ojos y al verla ahí, de pie frente a la ventana, se quedó quieto, como temiendo romper ese instante. Ella lo miró, sin sonrisa ni reproche. Solo lo miró, y ese gesto bastó para que él se acercara despacio, sin palabras, y tomara asiento. Desayunaron en silencio, pero un silencio distinto. Esta vez no era una barrera, sino un puente. Alma dejó la taza a un lado y habló con voz suave. «Hoy quiero ir a la iglesia. Necesito estar allí. Respirar otro aire». Esteban asintió con lentitud. «¿Quieres que te acompañe?» Ella lo pensó unos segundos. Luego negó con la cabeza. «No por ahora. Necesito encontrarme con Dios sin ti en medio. Después veremos». No hubo rencor en su tono, solo una claridad serena que él entendió sin protestar. Alma salió poco después, vestida con sencillez. Caminó hasta la iglesia, una pequeña construcción con paredes blancas y bancos de madera. Al entrar, sintió que el pecho se le aflojaba. Era como si al cruzar esa puerta el cuerpo reconociera el permiso para soltar. Se sentó en la última fila, lejos de todos. Cerró los ojos y dejó que el murmullo de las voces, las canciones suaves y la luz filtrándose por las ventanas llenaran cada rincón vacío dentro de ella. Cuando comenzó la prédica, el pastor hablaba del perdón, no de ese perdón fácil que se dice y ya, sino del que cuesta, del que se construye con tiempo y verdad. Alma sintió que cada palabra la tocaba, no porque le dijeran lo que debía hacer, sino porque reconocían lo difícil que era hacerlo.
Terminada la reunión, se quedó un momento más. No tenía prisa por volver. Caminó por el pasillo central, acariciando con los dedos el borde de los bancos, hasta llegar al altar. Allí se arrodilló, no para pedir fuerzas, sino para agradecer por las que aún le quedaban. «No quiero endurecerme, Señor», susurró. «Enséñame a elegir la vida incluso cuando duele». El regreso a casa fue tranquilo. El sol brillaba sin ser abrasador y el viento movía las hojas de los árboles con una cadencia que calmaba. Al llegar, encontró la sala ordenada, la cocina limpia. Esteban no estaba, pero había una nota en la mesa. Fui a caminar. Dejé todo como lo encontré. Gracias por el desayuno. Gracias por el silencio que me diste sin cerrarme la puerta. Alma respiró hondo. No era mucho, pero era un gesto. A veces los pequeños actos sostenían más que las grandes promesas. Pasó el resto del día leyendo. No podía concentrarse del todo, pero las palabras impresas le servían para que los pensamientos no se le desbordaran. También escribió en su libreta: «Hoy volví a estar en la casa de Dios, y aunque mis preguntas siguen intactas, algo en mí se alineó. No necesito todas las respuestas ahora, solo necesito seguir caminando». Cuando Esteban regresó, ella lo esperaba en la sala, sentada bajo la luz cálida del atardecer. «¿Te hizo bien la caminata?», preguntó ella, rompiendo el hielo. Él asintió, sentándose frente a ella. «Pensé en muchas cosas, en lo mucho que rompí, en lo poco que sé reconstruir». Ella lo miró con seriedad. «Nadie sabe reconstruir desde el principio. Se aprende. Si se quiere aprender». Él bajó la mirada. «Y yo quiero. No solo por nosotros, por mí, por lo que no quiero volver a ser». Las palabras eran torpes, pero sinceras. Alma lo notaba. No era un hombre buscando librarse de la culpa. Era un hombre que comenzaba a aceptar que debía vivir con ella y transformarla. «No esperes que te lo diga con sonrisas», dijo Alma. «Esto me dolió en lo más profundo. Pero si sigues así, sin mentiras, sin esconderte, quizá pueda volver a mirarte sin ese nudo en el pecho». Esteban asintió, sin palabras. Solo asintió. La noche cayó lentamente. Alma encendió la vela, como cada noche. Pero esta vez no fue para resistir la oscuridad, sino para agradecer por la pequeña claridad que comenzaba a aparecer. Esteban no durmió en la silla. Ella no se lo pidió, pero él decidió subir. Antes de irse, se quedó parado junto a ella. «Gracias por no gritarme. Gracias por no echarme». Alma lo miró, con los ojos cansados pero honestos. «No gracias a mí. Es Dios quien me sostiene. Si fuera por mí, ya no estarías aquí». Se despidieron con un leve movimiento de cabeza, sin abrazos aún, sin besos, pero con una paz delicada que comenzaba a tomar forma. Alma se recostó en el sofá, cubriéndose con su manta. Tomó la libreta una vez más y escribió: «No sé qué será de mañana, pero hoy no me siento sola. Hoy la herida no me define. Hoy, la fe me sostiene más que el recuerdo del dolor». Y antes de cerrar los ojos, como cada noche, murmuró: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada». La vela seguía ardiendo, firme, constante, viva. Si alguna vez caminaste herido y aún así elegiste confiar una vez más, esta historia también es tuya. Suscríbete y comparte con quienes necesitan saber que hay luz incluso en medio de lo roto. A veces, el alma se despierta antes que el cuerpo. Alma sintió eso apenas abrió los ojos esa mañana. Su respiración era serena, pero el pecho le dolía. No por una punzada aguda, sino por ese cansancio profundo que dejan las batallas del corazón. El sol comenzaba a asomarse por la ventana, y la luz, suave como una caricia, pintaba la sala con tonos cálidos. Aún así, el recuerdo de todo lo vivido no cedía. Se incorporó con lentitud, estirando los brazos con cuidado. Su cuerpo parecía más liviano que días atrás, pero su mente no encontraba descanso. Acarició la manta con la yema de los dedos. Esa manta, compañera de sus noches más oscuras, había absorbido lágrimas, suspiros y oraciones. Era más que un trozo de tela, era una extensión de su resistencia. Esteban ya estaba despierto. Se lo encontró en la cocina, en silencio, sirviendo 2 tazas de café. Levantó la vista al verla entrar y le tendió una taza sin decir palabra. Alma la recibió con un leve movimiento de cabeza.
Tomaron café juntos, sentados frente a frente, mientras el reloj marcaba el inicio de un nuevo día sin estridencias. «Pensé que tal vez podríamos caminar un poco hoy», dijo él de pronto, rompiendo el silencio con voz pausada. «Solo caminar, sin hablar si no quieres». Alma lo miró por un momento. Su rostro estaba sereno, más que en días anteriores. Tal vez porque el arrepentimiento sincero comienza a aligerar el alma, pensó. Finalmente asintió. Salieron juntos, sin rumbo fijo, caminando por las calles del vecindario. No hablaron al principio. El sonido de sus pasos sobre la acera y el murmullo del viento entre los árboles eran suficientes. Alma notó cómo, a pesar de todo, sus pasos iban sincronizados, no por costumbre, sino por elección. Cada paso era una tregua silenciosa. Caminaron hasta el parque donde solían ir cuando todo era más simple. Se sentaron en la misma banca donde alguna vez hablaron de tener hijos, de mudarse, de construir una vida que ahora parecía un eco lejano. Esteban rompió el silencio. «He estado escribiendo». Ella arqueó ligeramente las cejas, sorprendida. «¿Escribiendo?» «Sí, en un cuaderno viejo. Pensamientos, oraciones, cosas que no sé cómo decir en voz alta todavía». Alma lo observó. No dudaba de sus palabras. Había en su tono una transparencia nueva. «¿Y para qué lo haces?», preguntó suavemente. «Porque me estoy dando cuenta de que no sé quién soy sin ti, y eso es peligroso. Necesito saberlo, no solo para volver a ser tu esposo, sino para volver a ser un hombre que camine derecho, con o sin tu perdón». Alma bajó la mirada. Sus dedos jugaban con el borde del banco, trazando líneas invisibles. Aquella confesión la tocaba más hondo de lo que esperaba. «No quiero que vuelvas a ser el hombre que eras conmigo si eso significa olvidarte de ti», dijo al fin, con voz baja pero firme. «Quiero que seas alguien capaz de amar sin miedo, alguien que no huya de la verdad, ni de Dios». Esteban asintió. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Las lágrimas ya no necesitaban correr todo el tiempo. Algunas penas empezaban a asentarse. Regresaron a casa cuando el sol ya se encontraba alto. Esteban fue al estudio, y Alma se quedó en la sala. Sentía dentro de sí una mezcla de agotamiento y sosiego, como si su alma estuviera cansada pero también más en paz. Tomó su libreta y escribió: «Hoy vi a un hombre caminar a mi lado con humildad. No sé si el amor volverá a ser el mismo, pero creo que podría volver a respirar sin dolor». Ese día cocinó por primera vez en semanas. Nada complejo. Arroz, verduras, un poco de pan casero. No era una cena de reconciliación, pero sí un acto de convivencia. Esteban la ayudó en silencio, cortando, revolviendo, lavando. Parecían dos desconocidos aprendiendo de nuevo a moverse en la misma cocina, pero sin tropiezos. Al sentarse a la mesa, Alma cerró los ojos unos segundos antes de bendecir los alimentos. No pidió grandes milagros, solo dijo: «Gracias por el pan de hoy, gracias por la fuerza de seguir». Esteban dijo: «Amén», apenas audible. Comieron sin prisa, y aunque no hubo risas, sí hubo miradas que ya no evitaban encontrarse. Después de cenar, Alma salió al patio. La noche estaba tibia y el cielo despejado. Se sentó bajo el árbol, ese que habían plantado juntos, y miró hacia arriba. Las estrellas no eran muchas, pero una en particular brillaba con intensidad. Sintió el impulso de orar, pero no como en las noches anteriores. Esta vez no pedía, no suplicaba, solo habló. «Aquí estoy, Señor, aún rota pero de pie, aún herida pero viva». Pasaron unos minutos en silencio hasta que escuchó pasos suaves detrás de ella. Esteban se acercó sin hablar. Se sentó a una distancia prudente. «Hoy escribí que me siento como ese árbol», dijo él, mirando las ramas. «Firme por fuera, pero aún con raíces temblando». Alma no respondió. Cerró los ojos un instante y dejó que el silencio hablara por los dos. Antes de dormir, como cada noche, encendió la vela. Su llama danzaba con una tranquilidad distinta, como si algo en el aire hubiese cambiado. El miedo ya no era dueño absoluto de su espacio. Se recostó en el sofá, tomando la manta entre sus brazos. Escribió una última frase antes de cerrar la libreta. Hoy no hubo promesas, pero hubo presencia. Y eso, tal vez, es el primer paso hacia algo verdadero. Luego cerró los ojos y murmuró con voz baja: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor,
Me haces vivir confiada. Y así, con el cuerpo cansado pero el alma apenas empezando a respirar de nuevo, se dejó llevar por el sueño. La mañana llegó con el murmullo suave del viento filtrándose por las rendijas de la ventana. No era un viento frío ni amenazante. Era un susurro constante, como si el mundo le recordara a Alma que, aunque la vida seguía siendo compleja, el tiempo no se detenía. Se levantó con lentitud. No había dormido mal, pero tampoco profundamente. Era como si su cuerpo comenzara a acostumbrarse al vaivén de las emociones sin estallar. Al caminar hacia la cocina, se encontró con un olor familiar. Esteban ya estaba allí, friendo huevos y cortando pan. Tenía las mangas de la camisa arremangadas, la mirada concentrada y los movimientos tranquilos. No era una escena forzada. No intentaba impresionar ni redimirse a través del desayuno. Era solo alguien presente, haciendo algo simple con intención. «Buenos días», dijo Alma mientras se acercaba. Esteban se giró apenas, con una sonrisa leve, más honesta que los intentos anteriores. «Buenos días. Pensé que podía hacer el desayuno hoy. Nada especial. Solo estar». Ella asintió. Se sentó a la mesa, observándolo en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, lo miró sin el filtro del dolor inmediato. No es que la herida hubiera desaparecido, pero algo en ella comenzaba a cambiar. La rabia se había asentado como polvo que el tiempo lentamente dispersa. Comieron juntos, sin conversación larga, pero sin incomodidad. Hablaban con frases cortas, comentarios simples, como dos personas que están aprendiendo a ser compañeras otra vez, no por obligación, sino por elección lenta y deliberada. Después del desayuno, Alma fue al cuarto de lavado, ordenó la ropa acumulada, dobló sábanas, acomodó camisas que Esteban no usaba desde hacía semanas. Mientras lo hacía, descubrió una camisa blanca, la que él había llevado el día que se reconciliaron con su familia en Navidad hacía 3 años. Al tocarla, una oleada de recuerdos la invadió, la risa de los niños, el aroma del pavo, los abrazos compartidos sin tensión. No pudo evitar sentarse sobre la cama con la prenda en las manos. La sostuvo como si pudiera extraer de ella algún pedazo de lo que fueron, como si en el algodón aún viviera la promesa de los días felices. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Eran lágrimas detenidas, esas que no caen pero pesan. Esteban entró en ese momento. Se quedó en la puerta, observando la escena con un nudo en la garganta. «Esa camisa», empezó a decir, pero se detuvo. Alma no lo miró al principio. Pasó los dedos por los botones, con una ternura melancólica. «La usaste el día que prometiste que ibas a volver temprano del trabajo, el día que tu sobrino te esperó, hasta quedarse dormido en la escalera». Esteban bajó la cabeza. No era una acusación, pero el recuerdo lo golpeó con fuerza. «No supe medir el daño que causaba con mis ausencias», dijo. «Pensaba que todo podía esperar, que tú, que los demás, estarían siempre ahí». Alma lo miró finalmente. Sus ojos no eran duros, pero tampoco indulgentes. El amor no espera para siempre. El amor es fuerte, sí, pero también se cansa si se siente solo. Él entró lentamente y se sentó a su lado. No intentó tocarla. No pidió perdón una vez más. Solo permaneció allí, compartiendo el peso del silencio. «He estado leyendo los Salmos», dijo con voz baja. «Me aferro a ellos como a una cuerda en medio del mar. A veces creo que me hundo, pero hay uno que dice que el Señor escucha incluso el susurro más débil». Alma volvió la mirada al frente. El cuarto estaba lleno de luz. El polvo flotaba en el aire como diminutas estrellas suspendidas. Durante varios minutos no se dijeron nada, pero tampoco hizo falta. Más tarde, Alma decidió salir. Tomó su bolso y se dirigió al mercado. Caminó entre los puestos, eligiendo frutas y verduras, saludando a vecinos con una sonrisa tenue. Era como recuperar pequeños fragmentos de normalidad. Compró naranjas, zanahorias y un ramo de flores pequeñas que olían a campo. Al volver a casa, encontró a Esteban limpiando el jardín. Estaba sudando, con las manos llenas de tierra. Había podado los arbustos y acomodado las macetas como solía hacer antes, cuando la vida aún estaba ordenada. Ella se detuvo en la entrada, observándolo por un instante, no porque esperara sorprenderlo, sino porque su figura allí, tan humana, tan simple, le provocó una ternura inesperada. «Compré flores»,
dijo ella al entrar. Esteban se giró, secándose la frente con la manga. Y yo limpié todo este desastre. Las plantas te estaban extrañando. Ella sonrió, leve. Tal vez sí. Durante la tarde prepararon jugo con las naranjas. Alma cocinó sopa de verduras, y mientras revolvía la olla, recordó los primeros meses de su matrimonio, cuando cocinaban juntos en una cocina pequeña con muebles viejos y ollas desparejas. En ese entonces, no importaba si la comida salía bien. Solo importaba estar juntos. Sirvió la sopa y colocó el ramo de flores en el centro de la mesa. Comieron mirando la vela que aún encendían cada noche. Era un símbolo pequeño, pero constante, como un faro diminuto. Después de cenar, Alma fue a su habitación. Abrió el cajón donde guardaba los diarios antiguos. No los leía desde hacía meses. Sacó uno y comenzó a hojearlo. Cada página era una versión suya. Algunos textos estaban llenos de esperanza, otros de quejas, otros de oraciones furiosas. En una página escrita un año atrás, encontró una frase que le hizo detenerse. Si algún día todo se cae, que no se caiga mi fe. Al cerrarlo, sintió un suspiro hondo salirle del pecho. No era resignación. Era una especie de paz silenciosa, que solo llega cuando se ha sobrevivido a lo que parecía imposible. Fue a la sala, donde Esteban ya encendía la vela. Lo observó de pie, con la llama iluminando su rostro. Era un hombre herido, sí, pero también era un hombre distinto. «Mañana quiero ir a ver a Lucía», dijo ella. «Quiero hablar con ella sobre lo que pasó. Creo que necesito hacerlo». Esteban asintió. «Creo que es bueno. No tienes que vivir esto sola». «No lo estoy viviendo sola», respondió Alma. «Pero necesito reconstruir también desde mis raíces. Y Lucía ha sido parte de ellas toda la vida». La vela seguía ardiendo. No titilaba. Era una llama firme, recta, como si supiera que su lugar era sostener la noche. Alma tomó su libreta y escribió: «Hoy vi a Esteban regar las plantas. No sé si volveré a amarlo igual, pero ya no lo odio. Y tal vez eso sea el principio de algo nuevo, o al menos el cierre digno de algo que fue real». Se recostó en el sofá, se cubrió con su manta y susurró, como cada noche: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada». Esa noche, el sueño vino con un aroma a flores frescas y sopa caliente, y aunque no todos los cabos estaban atados, aunque el futuro era incierto, Alma durmió sabiendo que, por fin, había espacio para respirar sin dolor. El cielo amaneció encapotado, con nubes grises que parecían suspendidas por hilos invisibles. Era de esos días en que la luz no entraba con fuerza, pero tampoco oprimía. Solo envolvía todo en una atmósfera serena, propicia para lo profundo. Alma se vistió sin prisa. Eligió una blusa azul claro y una falda larga que había guardado para ocasiones especiales, no porque fuese una salida festiva, sino porque necesitaba sentirse en pie, presente, firme. Esteban la observó desde la puerta mientras ella se peinaba. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Admiración, respeto, nostalgia. No había rastro de posesión ni súplica, solo el reconocimiento de que estaba frente a una mujer que había atravesado un incendio y aún conservaba la dignidad. «¿Quieres que te acompañe hasta la casa de Lucía?», preguntó con voz baja, casi como si pidiera permiso. Ella lo miró desde el espejo. Sus ojos eran dos estanques tranquilos. «No, quiero ir sola. Hay cosas que necesito decir sin que me observes». Él asintió, sin sentirse desplazado. Comprendía que el cierre de ciertas heridas requería espacios íntimos, incluso si él formaba parte del proceso. Alma salió de la casa llevando un pequeño bolso en el que había guardado su libreta. Sentía el peso del cuaderno como si fuera un corazón extra. No era liviano, pero era suyo. El trayecto hasta la casa de Lucía fue breve, pero en su mente, cada paso tenía el eco de los días anteriores. Cada calle le recordaba una decisión, una lágrima, una oración. Cuando tocó la puerta, su hermana la recibió con un abrazo largo, de esos que no hacen falta explicar. «¿Café?», preguntó Lucía con una sonrisa cálida. «Sí, pero primero necesito hablar». Lucía asintió, y se sentaron juntas en el sofá, con una manta sobre las piernas, como en las noches de invierno en la infancia. «He estado escribiendo todo este tiempo», comenzó Alma. «Cada noche, cada pensamiento.
Pensé que era solo una forma de no enloquecer, pero ahora veo que estaba tejiendo mi verdad. Lucía la escuchaba sin interrumpir, con los ojos puestos en su hermana como si fueran las únicas dos personas en el mundo. No sé si volveré a amar a Esteban como antes, continuó, pero sí sé que el amor no muere solo porque sufre. A veces se transforma, a veces cambia de forma y deja de ser necesidad para convertirse en elección. Lucía la tomó de la mano. Y si decides no elegirlo de nuevo, también está bien. Amar no siempre es volver. A veces, amar es soltar. Las palabras cayeron como lluvia tibia sobre un suelo reseco. Alma respiró hondo y apoyó la cabeza sobre el hombro de su hermana. Allí, entre silencios y sorbos de café, la mañana se volvió clara. Volvió a casa cerca del mediodía. Esteban estaba en el jardín, removiendo tierra, replantando las flores que habían comenzado a marchitarse. Al verla llegar, se levantó con las manos llenas de tierra, pero los ojos limpios. ¿Cómo estuvo con Lucía?, preguntó sin acercarse. Sanador, respondió Alma. Hablamos de lo que no se puede guardar por más tiempo. Él asintió, respetando el límite, sin intentar cruzarlo. He estado pensando, dijo ella después de un rato. No sé si podemos reconstruir lo que teníamos. Tal vez ya no es eso lo que debemos buscar. Esteban se acercó despacio, dejando espacio entre ambos. ¿Y qué deberíamos buscar entonces?, preguntó. Verdad, dijo Alma. Y si hay amor todavía, que venga de ahí. No del miedo, no del apego, de la verdad. Él bajó la mirada, tocado por la sencillez feroz de esas palabras. Te escucho, dijo él. Esa tarde no hubo pactos ni promesas. No hubo abrazos ni declaraciones. Solo una charla larga, sin atajos, sin culpas, sin máscaras. Hablaron de los días felices, de las traiciones pequeñas, de las señales ignoradas. Cada palabra fue una piedra colocada con cuidado, no para reconstruir el viejo camino, sino para trazar uno nuevo, distinto. Por la noche, encendieron la vela una vez más. Alma tomó su libreta, se sentó en la sala y escribió con trazo firme. Hoy no quiero cerrar una historia, quiero dejarla respirar. Lo que venga será desde lo real. El amor que nace de la verdad, aunque sea pequeño, tiene raíces profundas. Esteban se quedó a su lado, en silencio. No preguntó qué había escrito. Solo tomó la Biblia y leyó un salmo en voz baja. No como predicador, no como esposo arrepentido. Lo hizo como un hombre que está aprendiendo a ser sencillo ante Dios. Y cuando el sueño llegó, Alma no lo resistió. Se recostó en el sofá como cada noche, pero esta vez sin la manta. No por valentía, sino porque no sentía frío. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada, murmuró una vez más, y al cerrar los ojos, supo que su alma, por fin, estaba en casa. El perdón no es una meta, es un trayecto. A veces se recorre con pasos firmes, otras veces arrastrando los pies, pero siempre con la esperanza de que algo nuevo puede surgir de entre los escombros. La historia de Alma y Esteban no es perfecta, ni termina con un abrazo bajo la lluvia o una promesa eterna. Termina con una puerta entreabierta, con la fe temblorosa pero viva, con dos personas aprendiendo a hablar de nuevo sin mentiras. Alma no decidió de inmediato quedarse, tampoco huyó. Eligió quedarse en el momento presente, donde el dolor no manda, pero aún se respeta. Eligió mirarse al espejo y reconocerse fuerte sin endurecerse. Y Esteban eligió el camino difícil, el de reconstruirse sin garantías. Entendió que el verdadero amor no se exige, se ofrece, y que a veces el mayor acto de amor es dejar que el otro respire sin presión. Lucía siguió siendo ese faro firme, una mujer que no solo escucha, sino que sostiene. Gracias a ella, Alma no se perdió del todo. Gracias a Dios, Alma se recordó a sí misma. Y tú que llegaste hasta aquí, que te sumergiste en esta historia de verdades duras y silencios largos, tal vez también llevas una herida que aún no cierra. O quizá acompañas a alguien que camina con el alma fracturada. Esta historia no te da recetas, pero sí un mensaje claro. Aún en medio del dolor, aún cuando parece que todo está perdido, hay lugar para la verdad, para la fe, y para una paz que no depende de circunstancias, sino de un corazón que decide sanar. Gracias por leer hasta el final. Comparte esta historia con quien necesite esperanza. Suscríbete,
dale like y sigue el canal, porque contar historias también es una forma de sanar.